Vamos a hablar sobre un poco lo que podemos llegar a hacer, y yo creo que es una cosa muy interesante, lo que podemos hacer con el Green Building Studio, que es digamos, es una aplicación o es una extensión de Autodesk que básicamente lo que nos va a ayudar es a tener una idea más aproximada de cómo va nuestra idea, es decir, cuando normalmente nos ponemos a desarrollar un proyecto, sobre todo al principio, muchas veces surgen las dudas de qué forma va mejor para nuestras condiciones, es decir, para nuestro caso que tenemos una orientación, tenemos una serie de edificios alrededor, em, por ejemplo, qué tipo de... podemos ya empezar a hablar de qué sistema de refrigeración o de calefacción va mejor. Seguro que ya tenemos una idea en mente de el tipo de paramentos exteriores que vamos a utilizar. Entonces, todo esto es muy interesante, sobre todo cuando estamos en la primera parte de un proyecto y nos hace decantarnos más fácilmente por una opción o por la otra. Porque todo lo demás pues es tema de nos gusta más, nos gusta menos, por supuesto el tema de los metros cuadrados, pero cuando ya estamos hablando de números, digamos que nos ayuda a concretar y a verdaderamente saber vender esto mejor a nuestro cliente, ¿no? Entonces, una cosa fundamental para hablar de todo lo que estamos haciendo es la persona que quiera utilizar Green Building Studio tiene que estar conectada con Autodesk. En mi caso aquí estáis viendo que estoy conectado a Autodesk. Entonces, una vez que está hecho eso, vamos a empezar a analizar lo que es una masa conceptual que yo he realizado en el entorno de masas conceptuales, ¿vale? Y es una cosa muy sencilla, es un cuadrado, es un cubo que lo he extruido y digamos que lo he retorcido, ¿vale? Es una cosa que es muy fácil de hacer y ya supongo que si habéis hecho alguno de los anteriores o si lo habéis visto ya veréis que no es nada complicado. Entonces, básicamente lo he importado al entorno de un proyecto. Aquí tengo mi masa conceptual. Me he ido a un alzado cualquiera y le he incorporado una serie de niveles, ¿no? Aquí tengo, no sé cuántos son, 22 niveles. Bien. Entonces, lo de los 22 niveles, bueno, es que también es muy importante porque el cálculo, para realizar el cálculo correcto, es necesario establecer, digamos, los suelos de masa. No funciona igual si no se colocan los suelos de masa. No utilizar los suelos de masa si se utiliza cuando lo utilicemos, por ejemplo, queremos ver el efecto de una serie de masas, cómo afectan a nuestro edificio. Pues bien, nuestro edificio sería el que tiene los suelos de masas y los que están alrededor, que serían otras masas conceptuales, no llevarían los suelos de masa, ¿vale? Bueno, pues una vez que estamos aquí, vamos ya a pasar directamente a la práctica. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a análisis, analizar, análisis, y vamos a esta pestaña de aquí, que es utilizar modo de masas conceptuales. Bien. Y vamos a activar el modo energético. Para eso vamos a ponernos en 3D. Y la primera cosa que vamos a hacer es activar el modo energético. Bien. Como decía, y vamos a la configuración de energía. La configuración de energía son los parámetros fundamentales que vamos a meter en nuestro edificio. Tenemos que decir qué tipo de edificio es, ¿vale? Es una oficina, Revit nos da bastantes otras posibilidades. Yo voy a coger oficinas porque me parece que está bien. Después la ubicación.
tenemos que esperar a que se cargue un poco. E inclusive nos dice dónde queremos colocarlo. Yo con la manita lo puedo colocar en el sitio donde yo quiero que esté en mi proyecto, que en este caso es en Madrid. Aceptar. Después nos dice cuál es el plano de suelo. Todo este tipo de cosas no vamos a meternos ahora mucho en todo esto. Todo esto más o menos por defecto está bien. Todo esto no nos interesa. El desfase de núcleo, bueno, pues es un poco para ver, porque en el tema sobre todo de las oficinas es importante hacer una diferencia entre la parte de núcleo central, lo que llaman los ingleses y los americanos el core, con el resto de donde va a estar la gente, donde va a estar trabajando. Entonces, por defecto nos aparece un desfase de núcleo, ¿vale? Yo en este caso le voy a poner el 0, ¿vale? No le voy a poner ningún desfase. Dividir zonas del perímetro, no. Lo que quiero es que, digamos, cada fachada venga diferenciada, entonces lo voy a poner así. Después aquí en construcciones conceptuales podemos ya empezar a decir, bueno, cómo queremos ciertas cosas, ¿no? Desde el muro exterior que podemos empezar a decir que es sin aislamiento, aislamiento típico de clima templado, podemos decir que es una construcción ligera, ¿vale? Podemos, yo por ejemplo aquí voy a decir que es un cristal doble, ¿vale? Muy bien, pues este mismo y puedo inclusive hasta afilar más el tema y decir, mira, en este caso como es un clima, eh, voy a decir que es un cristal doble reflectante porque es Madrid, es un sitio donde hay bastante sol. Luego fijaros aquí, sombreado básico, bueno, en fin, esto está bastante bien así, tal y como está. Y luego esto es importante, ver el porcentaje de vidrio, ¿no? El porcentaje de cristalera lo podemos definir de una manera muy visual, ya lo vais a ver a través de estos porcentajes, ¿no? Y ahora de momento voy a dejarlo bien, así en 40%, y esto va a ser uno de los factores fundamentales para el análisis del edificio porque nos va, digamos, la apertura nos hace que por un lado entre más luz, con lo cual gastamos menos luz eléctrica, pero por el otro lado hace que entre más el sol, con lo cual se provoca mayor índice de calor y eso quiere decir que tendremos que añadir kilofrigorías, etcétera, etcétera, y en el caso inverso exactamente igual. Podemos decir que quiero de altura de antepecho tanto, voy a decir en este caso que sea 0. Puedo llegar a poner una serie de sombreados que en este caso lo que nos hace el programa es nos pone unas viseras, nos pone una especie de viseras o lo que serían brisolets por encima, ¿vale? En este caso yo lo voy a desactivar. Claraboyas no va a tener ninguna. Bien. Esto de aquí, la tabla de planificación de operaciones de construcción, lo que viene a decir, nos viene a contar si queremos que sea un edificio que funcione a las 24 horas los 7 días de la semana, o si, por ejemplo, es como en el caso este que yo voy a poner, funciona 24 horas, 5 días a la semana, que son los días lectivos. Bien, sistema de climatización, aquí como veis nos dan bastantes opciones, ¿vale? Etcétera, etcétera. Ya con esto ya tenemos lo que necesitamos, pero antes tenemos que darle a suelos de masa. Voy a tocar este y con el Shift y le voy a activar, a todos. Bien, ahora entonces sí que puedo permitirme activar el modo energético. Bien, y ya tenemos nuestra forma con
este 40% que habíamos puesto de porcentaje de vidrio eh, para cada piso. Veis que lo va haciendo por piso, con lo cual es verdaderamente importante que definamos los niveles. ¿Bien? Porque aquí ya veis que es el 40% de esta planta. Vamos a cambiarlo para que veáis cómo funciona y lo voy a hacer al 70 para que se vea mejor la diferencia. Veis que me lo está haciendo al 70% cada uno. ¿Vale? Bien. Luego por otro lado veis que no he colocado ningún núcleo interior, nada por el estilo, me lo pone todo como si todo lo hubieran hecho tabula rasa, ¿no? No hay nada dentro. Bien, una vez que estoy aquí, em, yo puedo jugar un poco, porque pongamos por caso, yo quiero ver lo que está pasando en cada fachada. Cada fachada de mi edificio, por ejemplo, para un sitio como Madrid, es muy interesante ver lo que pasa en la fachada norte, es distinto de la fachada sur. Es normal que yo ponga los huecos puedan llegar a ser más pequeños en la oeste, en la este y en la sur incluso, y la norte pues pueden ser más grandes, ¿no? Entonces yo puedo empezar a decir, lo que me va a ayudar es a saber si estoy bien orientado. Voy a poner la sombra, voy a activar las sombras y voy a poner en configuración del sol, voy a decir que es de un día cualquiera y de tal manera que se vea bien, por ejemplo, en junio y le voy a decir que es a las 12 del mediodía, con lo cual ya voy a saber de una manera visual dónde está el sur, ¿no? Bueno, pues aquí ya sé que estas de aquí van a necesitar bastante luz, bastante protección, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para empezar a cambiar cada fachada individualmente? Bueno, pues yo lo que hago es, me pongo por encima y con el tabulador cojo y ya me está definiendo aquí una superficie. Una superficie que si me voy a la paleta de propiedades me aparece por configuración de energía. Pero yo le voy a cambiar y voy a decir, voy a imaginarme que esta de aquí es la fachada norte, ¿vale? Y voy a darle más. Voy a darle... Bueno, voy a darle un poquito más. De 75%. Altura ante pecho 0 y la cristalera está sombreada. Nada de nada. Aplicar. Con lo cual me va a hacer un poquito más grande estas dos. Las otras las voy a hacer más reducidas y les voy a dar un antepecho. Para eso, tabulador, ¿vale? Y voy a reducir, voy a cambiar esto por superficie, voy a darle un 50%, altura del pecho le voy a dar un poquito, de tal manera que me haga cierta sombra. Voy a decir que voy a ponerle como 0,75 y le voy a dar aquí, la cristalera está sombreada, sí, le voy a dar a sombreado. Me dice cuál es la profundidad, le voy a dar, no sé, 0, voy a darle un metro. Luego le puedo dar alguna cosa más, le puedo dar mayor aislamiento, ¿vale? En este caso voy a dejarlo así, tal cual, y le doy a aplicar. ¿Vale? Esto es una manera, lo de poner esta serie de, una manera de, alguna manera visual de entender que estos vidrios de aquí están protegidos por estas viseras, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo y
Voy a cambiar esto, voy a cambiar por superficie, voy a cambiar el 50, 0,75, 0,7, aplicar, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Así marcamos un poco la diferencia, si veis aquí, entre la fachada norte y una fachada la oeste, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es, vamos a análisis y vamos a ejecutar simulación de energía. Tenemos que esperar un poquito. Y vamos a utilizar el existente, el nombre del proyecto es el que es, análisis Star Metric. Podría decir, voy a crear uno nuevo, oficinas en Madrid. Y voy a llamar a esta opción, pues voy a dar la opción con protección solar. ¿Vale? Continuar. Y me lo aparece todo, me lo convierte en una especie de masa grisácea. Y está empezando a hacer una simulación energética. Bien. Pues ahora me voy a resultados y comparación. Bueno, lo que aparece aquí es algo que ya había hecho antes. Y a ver dónde tenemos. Opción. Como veis, está todavía pensando. ¿Vale? Lo que habéis visto aquí son las opciones que tenía anteriormente, que yo había estado trabajando antes. ¿Vale? Había estado mirando las posibilidades, cambiando el sureño, digamos, era una manera de nombrarlos, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es esperar y una vez que esté podemos seguir hablando. Entonces aquí ya veis que me aparece un mensaje, una alerta de Revit, me dice que la opción con protección está realizada. Entonces aquí ya veis que me aparece una presentación, oficinas en Madrid, ¿vale? Y me aparecen una serie de datos. Ubicación donde está colocado exactamente, qué estación meteorológica ha utilizado, las máximas y mínimas, el área común del piso, área de muro exterior. Todo esto es muy muy interesante. Proporción de ventanas en exterior, costo eléctrico. Muy bien, intensidad de uso de energía, emisiones de carbono anuales. Bueno, pues nos aparece todo esto de aquí y es muy muy interesante. Consumo de cómo sería el consumo de combustible. Aquí se puede ver claramente la diferencia entre el invierno y entre el verano. Consumo de electricidad mensual. Se nota el tema del aire acondicionado. Bien. Los vientos, etcétera. Bien. Pues esto
esto es muy interesante, pero ahora lo que podemos hacer es, yo me vuelvo aquí y vamos a hacer algunos, voy a colocarme donde estaba antes en masa y emplazamiento y voy a colocarlo como estaba antes, masa con tipos de superficies. Y ahora voy a variar las cosas y voy a, en vez de, para que verdaderamente el cambio sea dramático, voy a hacer una opción, eh, voy a tocar estas superficies, voy a poner más superficie más superficie de vidrio, un 75%, por ejemplo, eh, y le voy a quitar, por ejemplo, la protección solar. Voy a hacer lo mismo con este. Bien. Superficie, efectivamente, voy a cambiarlo y voy a hacerlo más grande. Voy a hacerlo de 75%, sin protección solar. Ya está. Y este vamos a dramatizar un poco. Lo mismo por superficie, pues 75 igualmente. Y la cristalera sin protección solar. Vale, pues esto es una opción que a todas vistas tiene toda la pinta de que es más desfavorable, ¿no? Entonces vamos a ver hasta qué punto es más desfavorable. Para eso no hay nada mejor que ver los datos. Entonces, para ello vamos a irnos a analizar y vamos otra vez vamos aquí a ejecutar simulación de energía y me va a pedir que le dé un nuevo nombre a la versión. Oficinas en Madrid, ¿vale? Es oficinas en Madrid, pero le voy a dar un nuevo nombre que es opción sin protección solar. Sin protección solar. ¿Vale? Le voy a dar a que lo ejecute. Hay que esperar un poquito. Y bien, a ver que está aquí. Vamos a ir a resultados y comparación. Y veis que me está calculando otra vez la opción sin protección solar. ¿Vale? Va a llevar un tiempo. Así que es cuestión de esperar un poco hasta que llegue al mismo nivel, hasta que llegue al 100%. Bueno, pues aquí ya veis que la alerta de Reddit nos vuelve a aparecer esto, dice que está listo. Entonces vamos directamente a oficinas en Madrid y vamos a comparar. Tocamos los dos y le damos a comparar. Bien, tan sencillo como eso. Entonces nos ha vuelto a sacar una foto. Los datos voy a ponerlos un poco más para que podamos comparar. Nos dice que el costo de combustible. De aquí ya empiezan a cambiar las cosas. Aquí nos empiezan a aparecer cosas que nos revelan uso de electricidad, 101, 107.000. Siempre es así. Bueno, pues aquí ya tengo mi comparativa. Aquí ya tengo mi comparativa y lo que voy a hacer es sencillamente
Todo esto lo que he hecho es venirme aquí. Tengo los dos, los he puesto juntos y le he dado a comparar. ¿Vale? De tal manera que me aparece uno, o bien me aparece el otro, o bien con Shift le doy a comparar. Y aquí me pone los dos. Voy a abrir esto para que se pueda abrir bien. Y me aparecen los datos donde básicamente nos viene a decir el costo de energía de ciclo de vida. Nos viene a decir que en 30 años la diferencia que hay de gastos entre uno y entre el otro. ¿Vale? Entonces aquí ya podemos ver que efectivamente em, pues hay mayores gastos en una versión que en la otra. ¿Vale? Em, por ejemplo, vamos aquí, tenemos el CO2 consumo de electricidad. Aquí podemos ver consumo de electricidad, consumo de combustible. Aquí sobre todo vemos que el consumo de combustible hay una significativa diferencia. Potencial fotovoltaico, bueno, esto es prácticamente lo mismo, ¿vale? Y vemos las toneladas de CO2, toneladas al año. ¿Eh? Bueno, pues hay una diferencia significativa. Eh, el costo de la energía anual, ¿vale? 462.715 frente a 500.000. Entonces, estamos viendo claramente que en un lado es menor que en el otro. Entonces, claro, si hacemos este cálculo y lo hacemos a 30 años vistas, que es el que define aquí Revit como la vida media de un edificio, pues es una diferencia significativa, ¿no? Pues energía, de electricidad, ¿vale? Aquí ya veis que esto está bastante igualado, pues obviamente porque cuando utilizamos protección solar, pues obviamente hay que invertir más dinero en iluminación. Entonces, digamos que esto está más compensado, ¿no? Carga de calefacción mensual, carga de refrigeración mensual. Aquí ya estamos viendo claramente los datos, ¿no? Aquí se ve que aquí hay que meterle bastante, digamos, aire acondicionado en julio, en agosto y en junio, bastante más que en este caso de aquí. Este está como en 150.000 y este está de mínimo 150.000 y va hasta 170.000 por ahí más o menos. Consumo de combustible mensual. Vemos que este tiene unos picos más altos. ¿Vale? Así que como veis que verdaderamente esto es para que se vea hasta qué punto es evidente, ¿no? Es evidente todo esto, pero la diferencia es que pasamos de evidente a tener una serie de datos que nos van a ayudar a verdaderamente en casos donde es más difícil poder analizarlo, nos va a ayudar significativamente. Bueno, pues esto es todo y nos vemos en el próximo.